Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien. Un poquito de frío, ¿verdad? Pero, pues, sirve que esos pasos, esos movimientos que hicimos nos sirvieron, ¿no? Para no congelarnos. Así que, bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a continuar con el capítulo número 3. Les pido, hermanos, si pueden ir abriendo sus Biblias, por favor, ahí en el capítulo 3 de Primera de Juan. Y bueno, pues el día de hoy también es un estudio un poco largo, pero es un tema, son un par de temas muy importantes, muy interesantes que creo que muchos de nosotros en algún momento nos hemos puesto a pensar en ciertas situaciones que va a mencionar el apóstol Juan a lo largo de estos versículos. Y bueno, vamos a empezar haciendo un muy breve recordatorio del contexto en el que el apóstol estaba escribiendo esta carta, así como recordar los últimos versículos que nos compartió nuestro hermano Oscar en el último estudio de esta carta. Es importante recordar por qué el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a las iglesias, una epístola general, recordemos. Y un punto importante, y es que quiero que mantengamos presente, es que el apóstol estaba enviando esta carta porque había falsos maestros que estaban hablando acerca de una doctrina falsa, una doctrina que no es verdadera. Ellos decían que el espíritu y el cuerpo eran cosas separadas. Estaba la influencia de la filosofía griega y decían que si el cuerpo cometía pecado, esto no afectaba al espíritu de la persona que cometía el pecado. En resumen, no había ningún problema si se pecaba, el espíritu no tenía consecuencia. Como sabemos, hermanos, esto es totalmente contrario a lo que los apóstoles habían enseñado a las iglesias en los inicios. Es totalmente contrario a lo que Jesús había enseñado precisamente a los apóstoles. Y a lo largo de estos versículos vamos a ir viendo cómo el apóstol va haciendo esas contradicciones, que es totalmente contrario. Y bueno, esto es importante tenerlo presente, pero también vamos a recordar de lo que nos hablaban los primeros 3 versículos de este capítulo 3. Los primeros versículos de este capítulo 3, el apóstol Juan nos ha hablado del privilegio que tenemos como hijos de Dios. Nos ha mostrado y nos ha hablado acerca del amor, cuán grande es el amor que Dios nos ha mostrado. Nada más y nada menos que nos ha adoptado como hijos. Y a lo largo de estos días, Dios nos ha estado hablando mucho sobre esto. Cuando somos adoptados hijos de Dios, o hijos de Dios, en ese momento dejamos de ser parte del mundo. Hemos dicho ya en varias ocasiones que somos extranjeros, que somos peregrinos. No pertenecemos ya a este mundo. Y como verdaderos hijos de Dios, empezamos a transitar precisamente ese peregrinar por un camino de santidad, por un camino que nos lleva a un destino. ¿Cuál es ese destino? Nuestro destino es ser hechos a la imagen de Cristo. Ese es el destino como hijos de Dios
que tiene para nosotros nuestro Creador. Bien, hermanos, después de este breve recordatorio, vamos ahora a leer los versículos que estaremos revisando esta tarde, que son a partir del versículo 4 y hasta el 24. Vamos a dar lectura, hermanos. Versículo 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él, no peca. Todo el que peca ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bien, hermanos, pues, como podemos ver, son bastantes versículos y a lo largo de estos versículos Juan, también vamos a tocar a Pablo, pero es Juan, toca varios temas y podemos dividirlos en varias partes. La primera parte, que corresponde a los versículos 4 al 10, el apóstol Juan está hablándonos acerca de la justicia. Pero como característica que tiene el apóstol Juan, hace contrastes. A lo largo de la carta y del evangelio que él escribió,
se maneja con contrastes. Y aquí, en esta primera parte, estará contrastando la justicia con el pecado. Después, a partir del versículo 11, el apóstol Juan empieza a hablarnos, hace un contraste entre el amor y el odio, las consecuencias del amor y las consecuencias del odio. Entonces, pues vamos a dar inicio con los primeros versículos. Y bueno, hace un rato cantábamos en la alabanza sobre los hijos de Dios. Los primeros versículos de este capítulo hablaba el apóstol Juan acerca de los hijos de Dios. Entonces, ¿quién aquí es hijo de Dios? Bien. Entonces, este texto nos va a hablar acerca de las características que son visibles. Si bien es cierto, hermanos, que solo Dios y cada uno de nosotros sabe lo que hay en nuestro corazón, hay ciertas características que podemos ver en los creyentes verdaderos. Y recordemos el contexto de la carta. El apóstol Juan está también refiriéndose a apuntar, a señalar que aquel que es hijo de Dios, por default, es un verdadero creyente. De ahí vamos a partir. Entonces, como decíamos, los creyentes verdaderos dejan ver ciertas características en ellos. El primer versículo empieza hablando acerca, este primer versículo y los siguientes van a mostrarnos cómo es que un verdadero creyente no puede pecar. ¿Y por qué no puede pecar? Es lo que nos da a mostrar Juan, versículo 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si bien es cierto, hermanos, que somos salvos por la fe, esto no significa que la ley de Dios no sea vigente. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado. Nos vemos reflejados ahí. Cuando nosotros infringimos la ley, estamos en rebeldía hacia Dios, le estamos desobedeciendo. Entonces, aquí, cuando el apóstol Juan se refiere a no pecar, se refiere a no estar acatando la ley de Dios, a estar en rebeldía ante Él, a vivir como si la ley no existiera, como si la ley moral de Dios no existiera. Y en este contexto, recordemos que esos falsos creyentes escucharon la verdad, pero ahora la están saltando esa ley. Santiago 4:17 nos habla acerca de qué es lo que sucede cuando alguien conoce acerca de la verdad y no la ley. Santiago 4:17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como verdaderos creyentes, hermanos, nosotros no podemos transgredir la ley de Dios habitualmente, practicar el pecado. Es cierto que nuestra naturaleza pecaminosa la tenemos, pero estamos partiendo de que los verdaderos creyentes no practican. Esa es la palabra que aquí hace diferencia. Practicar es constantemente ir haciendo. Esa es nuestra manera de vivir. Podemos tropezar, pero no debe de ser nuestro día a día. Entonces, un verdadero creyente no solamente no puede desobedecer la palabra o los mandamientos de Dios, sino por el contrario, un verdadero creyente se deleita en la palabra de Dios, se deleita en obedecer sus mandamientos. Salmo 119,
versículo 97. Salmo 119, versículo 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. También el apóstol Pablo en Romanos nos dice en Romanos 7:22. Romanos 7:22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Entonces, aquí empezamos a ver la primera razón del por qué un verdadero creyente no puede pecar. No puede pecar, que no puede desobedecer a Dios, y por el contrario, se goza en obedecerle, se goza en su palabra. Pero, ¿por qué nos gozamos cuando obedecemos los mandamientos de Dios? Ahí mismo también en Romanos capítulo 7, versículo 12, si alguien pudiera leer, por favor. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo. Esa es la razón por que los verdaderos creyentes nos deberíamos de gozar en obedecer la palabra, los mandamientos de Dios. Entonces, como hemos dicho ya, esta es la primera razón por la que un verdadero creyente no puede desobedecer los mandamientos de Dios. Tengamos siempre presente que estos falsos maestros están hablando acerca de que el pecado pues no nos afecta. Bien, precisamente como en aquellos tiempos esos falsos maestros minimizaban el pecado, al día de hoy sigue pasando. Hay muchos lugares en los que, bueno, no es tan malo esto, podemos hacer esto, porque muchas veces se dice que Dios es amor, Dios va a perdonar. Es cierto que Dios nos va a perdonar, pero hay ciertas cosas que debemos cumplir, y solo es a través de Cristo, ¿no? Entonces, el pecado, ¿por qué los verdaderos creyentes no pueden pecar? Continúa mostrándonos las razones el apóstol Juan del por qué. En el versículo 5 nos hace reflexionar sobre un poco más sobre esto. Primera de Juan 3:5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Como decíamos, nosotros somos incapaces de dejar de pecar por nosotros mismos. Es por ello que necesitamos un Salvador, y es por eso que Jesús vino al mundo, como lo está diciendo en este versículo. ¿A qué vino? A quitar los pecados. Él es nuestro Salvador. Jesús vino a limpiarnos del pecado. Solo alguien santo como Él, solo alguien con la perfección de Él, fue capaz de, en esa cruz, pagar por todos nuestros pecados y satisfacer la santa ira de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, si alguien lo pudiera leer, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Sí. Al que no cometió pecado, a nosotros nos hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios sobre él. Gracias. Cristo vino a quitar nuestros pecados. Él se hizo pecado. Entonces, la segunda razón por la que un verdadero creyente no puede pecar es porque si nosotros pecamos con los falsos maestros en aquel entonces estaban diciendo, es contradictorio. ¿Por qué? Porque Cristo vino a quitar nuestros pecados. Entonces, está
Aquel que dice que es creyente, pero se mantiene en el pecado, está mintiendo. ¿Por qué? Porque va en contra de la obra de Cristo. Y esa es la segunda razón por la cual el apóstol Juan nos dice que un verdadero creyente no puede pecar. Al final de este versículo 5, Juan dice que en Cristo no hay pecado y también nos lo leyó nuestra hermana Viole ahorita en 2 de Corintios. Y esta idea la sigue en el versículo número 6, que dice: todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, como decíamos hace un momento, alguien que se dice ser verdadero creyente o alguien que se dice ser cristiano, pero que habitualmente está pecando, Juan nos dice claramente: la salvación de esa persona nunca tuvo lugar. Está mintiendo. Bien, vamos a seguir viendo estos contrastes que muestra Juan y las siguientes razones por las que el verdadero creyente no puede pecar. Y se basa en lo que hemos acabado de leer. Una vez que Juan ha mostrado esto, hace una advertencia. Versículos 7 y 8. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Los verdaderos creyentes practican la justicia. Solo se puede ser justo cuando en nuestro día a día vivimos como nos lo pide Dios. ¿Cómo es esto? Obediencia a Él y haciendo su voluntad. Los falsos creyentes, por el contrario, practican el pecado. Juan es muy reiterativo en esto porque quiere dejarlo claro y hace este tipo de contrastes. Los falsos creyentes se mantienen constantemente en el pecado. Juan dice claramente, empieza a dejarnos ver que solamente hay dos caminos. Y aquí nos dice claramente que aquellos que se mantienen habitualmente en el pecado son ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha pecado desde el principio. Juan 8:44, si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo, por favor. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias. Así es de que en este versículo Juan nos deja ver dos cosas. Y también es claro y directo. Los verdaderos creyentes practican la justicia y están en comunión con Dios. Mientras que aquellos falsos creyentes practican el pecado y son del diablo. Aquí nos empieza a mostrar, como decíamos hace un momento, Juan, que solamente hay dos tipos de hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los falsos creyentes están en el diablo. Los verdaderos creyentes son hijos de Dios. Y Mateo también habla al respecto en su evangelio. Si alguien me puede ayudar, por favor, a leer Mateo 13, versículo 38. Mateo 13, versículo 38, por favor.
El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Gracias. Entonces, aquí ya tenemos plenamente identificados las dos familias. Y no podemos estar con un pie en una y un pie en otra. Es por eso que se es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, un genuino hijo de Dios, o no lo eres. No podemos obtener un pie en un lugar y otro en otro, como decíamos hace un momento. Entonces, la segunda razón por la que un verdadero creyente no puede pecar, decíamos que es porque Cristo vino justamente a liberarnos del pecado. Pero en estos versículos que acabamos de leer, Juan vuelve a darnos el fundamento del por qué un verdadero creyente no puede pecar, y es la tercera razón. Al final del versículo 8 dice: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, nuevamente, aquellas personas, aquellos falsos creyentes que habitualmente están practicando el pecado, están totalmente en contra de esto. No se pueden decir que son verdaderos creyentes, porque Cristo vino a destruir las obras del diablo, el pecado, que es la rebelión contra Dios, la tentación, la acusación de los santos. Recordemos que precisamente el término diablo significa acusador. También Cristo ha venido a destruir el poder de la muerte. Entonces, como podemos ver, esta es una tercera razón por la cual los verdaderos creyentes no pueden pecar. Pero, después de estas tres razones que nos ha mostrado el apóstol Juan a lo largo de estos versículos, menciona una cuarta razón que podríamos decir que envuelve a estas tres que hemos mencionado. Y está en el versículo 9, que dice así: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí empezamos a hablar de algunos términos que muchas veces escuchamos: el nuevo nacimiento. Muchas veces a lo mejor nos imaginamos algunas cosas, pero aquí a través de estos versículos el apóstol Juan nos va a hablar acerca de ese nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y hay algo muy interesante aquí, que a lo mejor pasamos por alto, pero que es bueno tenerlo presente. Cuando nacemos de nuevo tenemos una nueva naturaleza, hemos nacido espiritualmente. Somos nuevas criaturas, lo hemos escuchado muchas veces. Pero tal vez lo que nos falta decir, además de esto, es que somos nuevas criaturas y eso es algo permanente, algo que no es reversible. Una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, permanece con nosotros. No podemos tal vez actuar o ver a alguien actuar como creyente en ciertas ocasiones y en ciertas ocasiones totalmente apartado y desobedeciendo a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, no podemos decir que el Espíritu Santo estuvo X tiempo en algún creyente y después no, y después regresó. No, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo llega y permanece con nosotros, ¿no? Entonces es por eso que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Con respecto a este tema, nuestro Señor Jesucristo habló con Nicodemo, esa plática que tuvo con él.
Y ahorita hemos hablado acerca de los verdaderos creyentes, pero ¿qué pasa con aquellos que no han nacido de nuevo? Precisamente nuestro Señor Jesucristo se lo dice a Nicodemo en Juan 3, versículo 3. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, Karen. Aquellos que no han nacido de nuevo, aquí hablábamos hace un momento al principio de el destino que tenemos como genuinos hijos de Dios, ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aquí nos está mostrando el destino de aquellos que no son hijos de Dios. Aquellos que no se arrepientan no podrán ver el reino de Dios. Bien, hemos estado hablando de este nuevo nacimiento. Pero, ¿cómo es esto? ¿Qué es nacer de nuevo? Bien, cuando nosotros nacemos de nuevo, el reino de Cristo es plantado en nuestra alma. Nacemos a través de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Gracias. Hermanos, la vida espiritual es implantada por el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo. Pero ¿cuándo se nos da esa vida espiritual? Cuando somos salvos. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Cuándo somos salvos? Cuando nuestra fe está en Cristo. Romanos 10:17 nos dice, Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Nacemos de nuevo. Nos es dada vida espiritual. Todo nos apunta siempre a Cristo. Y todo esto, hermanos, estos contrastes y estas razones por las que un verdadero creyente no puede pecar, que nos ha mostrado a lo largo de estos versículos el apóstol Juan, las resume en el versículo número 10 que dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, el resumen es que, como decíamos hace un momento, existen solamente dos familias. La familia de Dios, los hijos de Dios, o los hijos del diablo. De aquí, Juan hace ese contraste entre la justicia. Hemos hablado de la justicia, pero ¿qué es la justicia? ¿A qué se refiere? Bien. Los verdaderos creyentes que practican la justicia son aquellos que reflejan el carácter de Cristo. Pero no solo eso. Ese carácter también debe reflejar el amor a los hermanos. Decíamos hace un momento también, parte de la alabanza, del amor. Se hablaba acerca del amor. Y a partir de este versículo, utiliza como una especie de puente el apóstol Juan para ahora dirigirnos hacia el siguiente tema, a lo siguiente que nos quiere mostrar, que es el tema del amor. El amor a los hermanos, que es otra de las características de un verdadero creyente. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Bueno, antes de leerlos, a partir de estos versículos,
empieza ahora a hacer el contraste entre lo que es el amor que nos lleva a la vida y el odio que nos lleva a la muerte. Versículos 11 y 12. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué es desde el principio? Bueno, desde el principio se refiere a que cuando se empezó a compartir el Evangelio por los apóstoles y por el Señor Jesucristo, el mensaje siempre ha sido el mismo. En ese entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, cuando los apóstoles llevaron el Evangelio, cuando Juan escribió esta carta, y ese mensaje sigue siendo el mismo el día de hoy. El mensaje es que nos amemos los unos a los otros. En los versículos siguientes, Juan nos va a decir cómo debe de ser ese amor. Y precisamente también Juan en su Evangelio nos dice cómo es que debemos amarnos unos a otros. Si alguien me puede ayudar a leer Juan 13:34, por favor. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Gracias. Entonces, ¿cómo nos debemos amar? Como Él nos ha amado. También lo mencionan un par de capítulos más adelante. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Hermanos, el amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, no es algo opcional para aquellos que afirmamos ser cristianos. Esta, como decimos, es el amor, el amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, es una característica de un verdadero creyente, de un genuino hijo de Dios. Y como acabamos de ver, el apóstol Juan hace referencia a que amemos con nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando también de los falsos creyentes. Los falsos creyentes no aman a sus hermanos, o los que dicen ser sus hermanos. Los verdaderos creyentes reflejan ese amor, mientras que por el contrario, los creyentes falsos no evidencian esas muestras de amor. Y el contraste que hace el apóstol Juan aquí es en el versículo número 12, donde hace referencia a lo que sucedió entre Caín y Abel, donde nos habla que Caín, las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran justas. Vamos un poquito al Antiguo Testamento en Génesis 4:7. Antes de ese evento, el asesinato de Abel, Dios habla a Caín, Génesis 4:7, que dice así, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el amor yace, el pecado yace a la puerta de codicia, pero tú debes dominarlo. Sabemos el resultado, el pecado dominó a Caín. Caín mató a su hermano. El apóstol Juan dice por qué. Que las obras de Caín eran malas, mientras que las de Abel eran buenas. Y en ese evento podemos ver dos cosas. La primera es que el pecado trae consecuencias siempre negativas a quienes lo practican. Como hemos hablado en otras ocasiones, hay ocasiones en las que veremos esas consecuencias aquí, otras en las que no, pero
todos estaremos rendiendo cuentas. Ninguno que comete pecado escapará de ese juicio. En el caso de Caín, ahí mismo en Génesis 4 nos dice cuáles fueron las consecuencias de este acto que cometió Caín. Génesis 4 del 11 al 15. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Génesis 4, versículos 11 al 15. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves las piernas, no te volverá a dar la fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que te matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Gracias, señora. Esas son las consecuencias que trajo el asesinato de su hermano Abel. Y lo que podemos ver es que ese acto fue precedido de falta de amor. Por el contrario, atrás de ese evento había celos, había odio. Caín fue marcado por Dios. Esa señal que lo salvaba, que lo mataran, al final terminó también siendo una señal de vergüenza de toda su vida de Caín. Y eso es lo que nos deja el pecado. Creo que es importante tenerlo presente. Además de que lo que nos quiere mostrar el apóstol Juan aquí es que en Caín no había amor. No había amor a causa del pecado. Y toma el apóstol Juan este pasaje en Génesis para decirnos lo siguiente en el versículo 13 de 1 de Juan, que estamos estudiando. Dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Hace una especie de analogía entre aquellos creyentes, falsos creyentes, o el mundo, aquellos que están apartados de Dios, con Caín. Y Abel con aquellos que son hijos de Dios. Eso hizo Caín con Abel, perdón. Entonces, aquí Juan nos dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Recordemos que las obras de uno eran buenas y las del otro eran malas. ¿Y por qué el mundo nos puede odiar? Por lo que hemos venido hablando ya en estos días. Ahora ya somos extranjeros, ya no somos de este mundo. Nos estamos, como verdaderos creyentes, apartando de ese camino del pecado. Ya no congeniamos con el mundo, ya no vamos con ellos. Nos empezamos a apartar. Muchas veces sufriremos rechazo, burlas, pero sabemos, gracias a la palabra de Dios, en dónde estamos y en quién confiamos y a dónde vamos. Juan 15, 18, 19, si alguien nos puede ayudar a leerlo, por favor. Dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Gracias, Señor. Así que, hermano, nuestro Señor Jesucristo también lo dijo. No nos debe de sorprender que el mundo nos odie. Y pensando en esto, más bien lo que nos debería de maravillar es que Él nos haya escogido a nosotros de entre el mundo, que no hicimos absolutamente nada bueno para poder merecerlo. Eso es lo que realmente nos debería de maravillar. A este punto ha hecho el contraste entre el amor
y el odio que existe, el amor en los verdaderos creyentes y la falta de ese amor en los falsos creyentes. Y ahora Juan nos lleva y nos va a mostrar cuál es el resultado que produce el verdadero amor en los creyentes. ¿Cuál es el resultado también de la falta de amor en los falsos creyentes? Versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Bien, hablábamos hace un momento de nuestro nuevo nacimiento. Y ese es precisamente una evidencia del amor. Aquellos que no aman, como dice este versículo, permanecen en muerte espiritual. Solo aquellos verdaderos creyentes son los que aman a sus hermanos. Y si no hay amor, no podemos considerar que es un verdadero creyente. Por tanto, no se ha nacido de nuevo. Por consecuencia, está muerto espiritualmente aquel que no ama a su hermano. Y aquí es muy importante y muy interesante ver la importancia de este amor hacia los hermanos. Muchas veces hemos hablado acerca de esto, cuando en el Antiguo Testamento vemos que antes de presentar ofrenda al altar, si tenías algo contra tu hermano, dejabas tu ofrenda, tenías que ir a arreglar las cosas con él. Cuando participamos de la Santa Cena también se hace referencia a esto, ¿no? A estar bien con los hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Para Dios es tan importante el amor entre los hermanos. Antes, quisiera leerles Efesios 2:5 para recordar algo que también lo mencionamos un poco. Dice Efesios 2:5: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Ahora tenemos vida en Cristo. Y cuando reflejamos ese amor hacia nuestros hermanos, eso es lo que nos distingue. Es un distintivo de nuestra nueva vida en Cristo. Si no amamos a nuestro prójimo, no estamos siendo partícipes de esa nueva naturaleza, de esa nueva vida espiritual. Pero ¿qué sucede con aquellos que, por el contrario, aborrecen o odian a su hermano? No solamente, como acabamos de ver en el versículo anterior, permanecen en la muerte espiritual, sino que Juan nos dice que se convierten en asesinos. ¿Por qué? Para Dios, el odio es algo muy feo. El odio es el equivalente espiritual del homicidio ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque para él, para Dios, la actitud es igual al acto. Por eso, cuando alguien odia a un hermano, se convierte en asesino. Bien. Una vez que Juan ha hablado acerca de este tema del amor y el odio, se encamina a hablarnos un poco más a detalle del amor. Primero nos dijo que debemos amarnos los unos a los otros. Después nos dijo que nos debemos amar los unos a los otros como Cristo nos amó. Pero ¿cómo nos amó Cristo? Ahí es a donde va ahora Juan. En el versículo 16 nos dice:
En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús es el perfecto ejemplo de amor. Él es la máxima representación de ese amor. Y la exhortación, el deber, como verdaderos creyentes, es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:2. Y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El amor de un cristiano es aquel que lleva el sacrificio y la entrega de uno mismo por los demás. Es algo muy difícil como seres humanos llevarlo a la práctica, porque creo que algo que nos caracteriza como seres humanos es el egoísmo. Es que muchas veces pensamos siempre en nosotros primero, en tener el mejor lugar, el ser atendido el primero de la fila, el que atienda el mejor. Pero pocas veces nos ponemos a pensar cómo tratar mejor a los demás. Sin embargo, Cristo, a través de ese sacrificio que hizo por nosotros, nos mostró ese amor como debe de ser, un amor sacrificial. Si alguien me puede ayudar a leer, por favor, Filipenses 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Virgen. Qué muestra de amor, de humildad. Cristo vino a cubrir la necesidad más grande que tenemos como humanidad, que es reconciliarnos con Dios. Él dejó todo por nosotros. Y Él es nuestro ejemplo. El apóstol Juan nos dice que debemos seguir esos pasos, que debemos dar la vida por nuestros hermanos. Sabemos que el apóstol Juan no se está refiriendo literalmente a lo que hizo Jesús en la cruz, que es cierto, aunque hubo muchos mártires, pero nosotros, aunque quisiéramos, ¿cómo podríamos intentar pensar siquiera en poder hacer lo que hizo Jesús? A lo que se refiere el apóstol Juan con dar la vida por nuestros hermanos, lo podemos ver de cierta manera en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 32. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Gracias, Andrés. Es que el yo se quede atrás. Dar la vida por nuestros hermanos es estar siempre viendo por ellos, empezando por nuestra casa, nuestra iglesia, nuestros hermanos, el prójimo. Es el distintivo nuevamente
de aquellos verdaderos creyentes. Aquí en Efesios, Pablo habla acerca de ciertas cosas: misericordia, perdón, amable, bondad, todo esto. Pero Juan no se queda simplemente en ese buen trato, tal vez en escuchar a algún hermano en algún problema, en alguna necesidad. Juan también toca el tema de lo material en el siguiente versículo, que es el versículo 17, que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hermanos, un verdadero creyente no vacila en ayudar a un hermano cuando éste está en necesidad o en algún problema. Un verdadero creyente, un verdadero hermano, estará ayudando de corazón a aquel que está en necesidad, a aquel hermano que está en necesidad. En general, está ayudando al prójimo cuando se tienen las posibilidades, que como en este caso nos menciona el apóstol Juan, aún en lo espiritual, pero también en lo material. En Hebreos 13:16 nos dice, Hebreos 13:16, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Como decíamos, hermanos, un verdadero creyente mostrará su amor ayudando a aquellos hermanos cuando hay situaciones de dificultad, cuando hay situaciones de escasez. Y así como lo hizo en versículos anteriores Juan, ahora hace también un llamado directo respecto a este mismo tema en el versículo 18, que dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No podemos decir que somos hermanos, ver la necesidad y voltearnos, hacernos como que no existe. En cambio, cuando se es falso creyente, muy probablemente, o seguramente, se volteará, dará media vuelta y hará como que no pasa nada, aún y cuando se tengan los medios para poder contribuir a suplir la necesidad de aquel hermano. Lo que estaría mostrando esta persona cuando lleva a cabo ese acto es una muestra de amor, pero amor a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, y no una muestra de amor hacia nuestros hermanos. Entonces, un verdadero creyente, hermanos, es aquel que muestra su amor en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y cuando alguien hace o más bien se voltea y no ayuda a un hermano en necesidad, teniendo esa posibilidad, lo único que muestra es que el amor del Padre no está en él. Y hemos hablado acerca del amor en varios aspectos. En ayudar cuando se puede, en lo material, en el amor mostrado a través de nuestro comportamiento, de dejar a un lado nuestro egoísmo, ayudar a los demás. Pero también otra muestra de amor, que es algo muy hermoso, es lo que estuvimos haciendo hace un rato. El amor se muestra también, hermanos, a través de las oraciones. Cuando nosotros oramos por los hermanos o por alguien más, lo que estamos haciendo es mostrando nuestro amor. Esas oraciones por aquellas personas que están en necesidad, muchas veces, a veces no los conocemos, pero recordemos que muchas veces Pablo, en sus encarcelamientos, con una situación difícil,
oraba también por los demás. Nosotros vamos a pasar situaciones difíciles, pero el ejemplo que tenemos en Pablo es que él aún en estas situaciones difíciles también oraba por sus iglesias, oraba por los demás. Eso también es un ejemplo de amor y Pablo lo hacía. ¿Por qué? Porque él también en una de sus cartas decía que él seguía el ejemplo de Cristo. Bien. Ya vamos a terminar, hermanos, ya falta poco. Juan ha venido hablando acerca del amor. Ahora, continúa hablando del amor, pero ahora nos habla de una promesa de confianza con Dios. Vamos a leer los versículos 19 a 21. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Cuando nosotros mostramos nuestro amor a los hermanos, podemos estar tranquilos en el amor de Dios. Podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque cuando mostramos ese amor, estamos dando una prueba de la profesión de la fe cristiana. Hay ocasiones en las que probablemente sintamos que hemos fallado en algún sentido a lo mejor no haber ayudado a alguien por alguna situación o simplemente preguntarnos, esto es lo que no hice lo que Dios me pide, fallé. Probablemente estemos con eso en nuestra conciencia que nos esté dando vueltas ahí. En esas situaciones, hermanos, es cuando debemos de acercarnos a Dios, pedirle que nos examine, ir con Él. Y un verdadero creyente hace eso y en esa comunión con Dios, Dios nos mostrará lo que hay en nuestros corazones. Dios nos llevará a esos momentos en los que hemos mostrado ese amor de verdad y en hecho. Él nos lleva allá. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Entonces, Romanos 8:1 nos dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es a veces, tal vez a mí me ha pasado que nos hagamos esas preguntas, que nos sintamos incómodos. Pero recordemos que Dios no nos pide perfección. Él sabe nuestra naturaleza, pero también ha sido claro en que no podemos estar mostrando un comportamiento habitual al pecado, un comportamiento sin amor habitualmente. Entonces, cuando nosotros sintamos eso, es cuando necesitamos acercarnos cada vez más a Dios. Como decíamos hace un momento, cuando el amor de Dios está en nosotros, podemos estar tranquilos. Y basándose en esto, el apóstol Juan hace una afirmación en el versículo número 22. Y que es esa promesa de la que hablamos hace un momento. Y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es muy importante esta segunda parte, porque como decía nuestro hermano Oscar hace un rato cuando leíamos el Salmo, ¿no? Si leemos hasta la primera parte que dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, pero hay más. ¿Por qué lo recibimos? Porque guardamos
sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Lo que nos está diciendo el apóstol Juan aquí es que Dios responderá a nuestras oraciones, a las oraciones de aquellos que obedecen sus mandamientos, aquellos que obedecen su ley. Romanos 13, versículos 8 al 10, si alguien lo puede leer, por favor. Romanos 13, versículos 8 al 10. Dice, no deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Gracias, Shay. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. Dios testa las oraciones de aquellos que guardan sus mandamientos. Y si hemos visto que nosotros, nuestro yo se queda atrás, nuestras oraciones, nuestra manera de vivir, estarán enfocadas primeramente en los demás. Tenemos que orar por nosotros, pero debemos orar por los hermanos. Una oración que muestra amor es cuando oramos por los demás. Y también la manera en que oramos. Porque si oramos, Dios, ayúdame, dame, lo que estamos mostrando es nuestro yo, es lo que quiero yo. Pero en el último, en los últimos dos versículos, abunda un poco más sobre este tema de guardar sus mandamientos. Versículos 23 y 24, que ya son los últimos, hermanos, dice lo siguiente: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bien, estos últimos versículos resumen prácticamente todo lo que hemos visto. En estos versículos nos dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer. Nos dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Amor. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Obediencia. Entonces, es muy claro aquí lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Debemos creer en su Hijo. Debemos creer que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Amarnos como Él nos amó y obedecer a Dios. Estas tres son las características principales de un verdadero creyente: el creer, el amar y el obedecer a Dios. Son las muestras de las que hablábamos al inicio, que podemos ver en un verdadero creyente. Y cuando en nosotros están esas tres características, podemos estar seguros, dice al final de este versículo, que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque si estas tres características se manifiestan en nosotros, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos hacer ninguna de estas cosas: creer, amar y obedecer.
Para terminar, si alguien me ayuda a leer, por favor, Romanos 8, versículos 13 al 17, por favor. Romanos 8, versículos 13 al 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias. A fin de que también seamos glorificados con Él. Vemos nuevamente el destino de aquellos verdaderos creyentes, de aquellos verdaderos y genuinos hijos de Dios, que son todos aquellos que levantaron la mano, ¿no? En principio. Bien, hermanos, pues vamos a terminar, y sé que son muchos versículos, pero de manera rápida vamos a recordar algunos puntos importantes. Al principio veíamos que los verdaderos creyentes no pueden pecar. Pueden pecar porque no pueden desobedecer la ley de Dios, sino por el contrario, se deleitan en ella, se deleitan en obedecerla. Un verdadero creyente no puede pecar porque va contra la obra de Cristo, porque Cristo nos vino a liberar del pecado. Un verdadero creyente no puede pecar porque Cristo vino a destruir las obras del diablo, que es el pecado. Como decíamos, Dios no nos pide perfección. No nos dice que no vamos a pecar. Porque hablamos también de que vamos en ese camino de santificación, en el que día a día estaremos asemejándonos más hasta que Él se manifieste, hasta que Cristo esté con nosotros nuevamente. Solo existen dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo, y solamente se puede pertenecer a una de ellas. Un verdadero creyente ama a sus hermanos. Esto es una muestra del nuevo nacimiento. Como hijos de Dios, somos extranjeros de este mundo. Seremos rechazados por el mundo, porque el mundo rechaza a Dios. El amor de un verdadero creyente debe ser como el de Cristo. El amor que lleva al sacrificio y a la entrega de uno mismo por los demás. Un verdadero creyente no cierra su corazón cuando un hermano está en necesidad. El amor en el verdadero creyente tiene los siguientes beneficios. Muestra la verdadera salvación. Dios responde a las oraciones de aquellos hijos verdaderos. El Espíritu Santo está en nosotros. Y como decíamos al final, el Espíritu Santo sabemos que está en nosotros cuando estas características las podemos ver. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el siguiente paso es que su fruto empiece a florecer en nuestros corazones, a mostrarlo cada día a nuestro alrededor, a mostrar ese amor, ese gozo, esa paz, paciencia, dignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio
dominio propio. Eso nos mostrará la verdadera comunión que tenemos con nuestro Creador. Y será una muestra de la verdadera de la salvación verdadera que tenemos en Cristo. Y algún día, cuando nos presentemos delante de Dios, podemos tener confianza en que podremos presentarnos delante de Él, como sus hijos genuinos, y clamar a Él, Abba Padre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, nos muestras cuánto nos amas, nos muestras que tú estás con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guía. Te rogamos, Señor, que no permitas que nos apartemos de ti, que en todo momento mostremos ese carácter de Cristo en nuestras vidas, que mostremos el amor de Cristo en nuestras vidas, que mostremos tu amor al mundo, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a parecernos cada día más a tu Hijo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.